Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este tutorial del mes de junio. Soy la doctora Andrea Fiavane, Past President de la Sociedad Médica, y tengo el agrado de coordinar esta actividad, que es una de las actividades importantes de nuestra sociedad médica. Pedro, pone la primera por fin. La sociedad médica, como todos saben, es una sociedad científica sin fines de lucro, cuya misión fundamental es la educación médica. Para ese desarrollo, nosotros nos posicionamos en cuatro pilares. Los cursos de educación médica continua, cursos que ya llevan muchos años. Ustedes saben que hay cursos de modulares, que son de las subespecialidades, cursos de atención ambulatoria, que es básicamente hacia lo que es atención primaria, y el curso de medicina hospitalaria. Además tenemos nuestra revista médica, la revista de la Sociedad Médica, que está teniendo un desarrollo impresionante en este último tiempo. Los invitamos a seguirla porque está cambiando, está mejorando, está a cargo de nuestro querido editor jefe, el doctor Michea, así que búsquenla porque van a aprender. El Congreso de Medicina es nuestra actividad básica de todos los años, que a fin de septiembre, así que guarden la fecha. Es una actividad de encuentro de muchos internistas, becados, es una tremenda actividad. Y esta que es nuestra actividad de hoy día, que son los tutoriales, que iniciamos en el año 2020, cuando la pandemia nos produjo angustia respecto a cómo ayudar a la formación de nuestros médicos, y empezamos a desarrollar estas reuniones clínicas en las que participan sociedades filiales y hospitales. Hoy día estamos muy bien acompañados con la Sociedad Chilena de Nefrología, con la Plana Mayor, su presidente y su próxima presidenta. Ya los voy a dejar con ellos. Vamos a tener una actividad muy interesante sobre un tema muy de punta, como es la enfermedad renal crónica, como dice el título, un problema de todos. Y les quiero comentar, ellos tienen una presentación magnífica que por los problemas de clima podría ser que tuviéramos alguna intermitencia, esperemos que no suceda. Para partir entonces voy a dejar con usted al doctor Rodrigo Orozco, que es el actual presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología, una persona muy destacada que todos conocemos. Rodrigo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Fabiani, y a la Sociedad Médica de Santiago por esta importante y grata invitación. Me acompaña hoy día la doctora Tamara Borges. Ella es nefróloga, médico internista, trabaja en el Hospital de Concepción y es la vicepresidenta y futura presidenta de la Sociedad Chilena de Nefrología. Para nosotros como Sociedad Chilena de Nefrología, el tema de la enfermedad renal crónica tiene una importancia vital y es por eso que nos gustaría hoy día hablar un poco de este problema y del manejo que nos parece que deben seguir nuestros pacientes. Así que, Gra- sin más decir, partamos con el caso. Gracias. Ok, muchas gracias doctora Fiavane por la invitación a esta entretenida actividad y doctor Orozco, un placer compartir esta actividad con usted hoy día. Bueno, vamos a hablar entonces de la enfermedad renal crónica, un desafío para todos. A ver, ahí sí. Bueno, se trata entonces de una paciente, mujer de 50 años, que tuvo 3 hijos con antecedente de preeclampsia en los últimos 2 embarazos, es fumadora, tiene sobrepeso e hipertensa. Tiene intolerancia a los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y alfa bloqueadores. Y además tiene antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de más de 25 años de evolución asociado a un síndrome metabólico. Tiene además una cardiopatía isquémica con un infarto de miocardio el año 99, en el cual se hizo una angioplastía de urgencia, se tuvieron que instalar 2 stents a la descendente anterior y la coronaria derecha, y en el 2004 se vuelve a repetir este cateterismo cardíaco, donde se evidencia una importante enfermedad coronaria, con obstrucción del 100% de la descendente anterior, 100% de la coronaria derecha proximal y 85% de la coronaria derecha media, con una fracción de eyección de un 40%, o sea, algo de insuficiencia cardíaca con cardiopatía coronaria, secundaria a una cardiopatía coronaria. Además, tiene una isquemia crónica en extremidades inferiores, donde se realizó una angioplastía percutánea femoropoplitea el año 2004, ¿ya? Con una trombosis en la arteria tibial posterior y peroné. Tiene además retinopatía diabética fotocoagulada, es dislipidémica y su motivo de consulta en realidad lo deriva el cardiólogo hacia nosotros los nefrólogos por alteración de la función renal. Pueden ver entonces que es una paciente con harto daño macro y microvascular. Su sintomatología actual refiere a algo de nicturia,
se levanta aprox 4 veces en la noche, leve aumento de volumen de ambas extremidades inferiores, no refiere disnea paroxística nocturna. Los antecedentes ya comenté algunos, además está cursando su climaterio actualmente. Y como antecedentes familiares tiene una importante carga cardiovascular en la familia, madre es hipertensa y diabética, se tuvo que dializar y falleció de una muerte súbita. Es la madre. Al examen físico, la paciente pesa 80 kilos, tiene un índice, una talla de 1,67 y eso le da un índice importante de un 28,5. En general está bien, tiene una leve palidez mucocutánea, euneica, afebril, tiene este edema leve, sus presiones arteriales fluctúan en su casa y en la monitorización también de la consulta, en PERI 150-95 milímetros de mercurio. Cardiopulmonar no tiene mayores hallazgos y es un abdomen globuloso, sin visceromegalia ni otras alteraciones. ¿Ya? La paciente entonces tiene como enfermedad primaria una diabetes mellitus tipo 2 y en el contexto de esta paciente con tanta carga cardiovascular, retinopatía diabética, varios factores que apuntan a como nefropatía diabética como basal, se piensa que esto es estaríamos ante una progresión de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, ¿cómo la vamos a enfrentar ahora a esta paciente que consulta en nuestro policlínico? ¿Ya? Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la enfermedad renal crónica en esta paciente? ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la enfermedad renal crónica en esta paciente? Por favor, les pido que voten, les voy a leer las alternativas. La A, su mayor riesgo es de llegar a diálisis. B, la probabilidad de muerte cardiovascular es menor a la diálisis. C, la mayoría de los pacientes desconoce su diagnóstico. D, la enfermedad renal crónica es una condición que afecta a un porcentaje bajo de la población. Eso. No sé si vamos a poder ver, ojalá vamos a esperar un minutito y vamos a ver el resultado para poder orientar entonces cómo vamos a seguir con esta paciente. ¿Ya? Entonces, considerar los factores de riesgo que tiene, considerar su tremenda carga cardiovascular, su daño micro y macrovascular, sus antecedentes mórbidos y su carga familiar también. ¿Ya? Mm. Esperamos entonces el resultado. Ahí estamos. Entonces, la mayoría postula que esta respuesta es: la mayoría de los pacientes desconoce su diagnóstico, en un 67%. Bien, bueno, yo con el doctor Orozco me imagino que también está de acuerdo conmigo, yo estoy de acuerdo con la respuesta, así que Así vamos a es. ver cómo la enfrentamos. Así. La enfermedad renal crónica, entonces ustedes saben, es una enfermedad que está muy asociada a una tremenda carga cardiovascular, de hecho un factor de riesgo de cardiovascular importante, ¿ya? La diabetes es la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo, los pacientes diabéticos tienen un 60% de probabilidad de tener enfermedad renal crónica, lo cual aumenta significativamente la carga familiar, los costos y la carga del Estado también, porque es una enfermedad de alto costo que nos lleva a disminuir la calidad de vida de los pacientes, tenemos que mucho gasto en ellos, digamos, en la parte de las terapias de sustitución renal, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos un aumentado riesgo de mortalidad y de morbilidad. ¿Cómo impacta en el mundo y en Chile la enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica, ustedes saben, es una enfermedad mundial de alta prevalencia. Se estima que a nivel mundial se superan los 843 millones de habitantes tienen enfermedad renal crónica y depende del lugar, depende del país o del lugar donde veamos, fluctúa esta prevalencia entre un 7, que va desde un 7 hasta un 14% según el estado.
debido a probablemente en algunos lugares subdiagnóstico, pocas políticas en salud para pesquisar esta enfermedad renal crónica, y en otros una carga importante de enfermedad cardiovascular, como por ejemplo en Estados Unidos, en Chile también, con niveles de obesidad, de diabetes, hipertensión muy altos, ¿ya? Entonces, 1 de cada 10 personas en el mundo va a tener enfermedad renal crónica, y esto ha aumentado la mortalidad desde los años 90 en un 41,5%. Incluso en la actualidad, la enfermedad renal crónica se ubica en el quinto lugar de enfermedad de causa de muerte general, global, ¿ya? O sea, de una carga importante. Y esto es aún terrible porque el número de personas que van a recibir terapia de sustitución renal se estima que se va a duplicar hacia el año 2030. Eso a nivel global y por regiones, lo podemos ver al lado derecho, en las distintas regiones, cómo se ve la duplicación. Obviamente en algunos países, como les dije anteriormente, es menor debido al subdiagnóstico. Y en Chile tenemos una tasa de prevalencia enorme, incluso que es mayor a algunos países europeos, como en España, por ejemplo, que obviamente ellos tienen más trasplante renal que nosotros, pero a partir de que se promulga el GES, esto se dispara con el ingreso y la gratuidad a diálisis y el ingreso importante de los pacientes a diálisis. Pero el problema principal es el diagnóstico, ¿ya? La pesquisa. Ahí es donde tenemos que actuar muy precozmente y actuar intensivamente en la búsqueda de la enfermedad, porque la verdad que el 80 al 93% de los pacientes no tienen idea que tienen enfermedad renal crónica, debido a que la enfermedad renal crónica es una enfermedad asintomática. ¿Y cuáles son las primeras causas, las principales causas? La diabetes y la hipertensión, ¿ya? 1 de cada 3 pacientes con diabetes podría tener enfermedad renal crónica, y 1 de cada 5 pacientes con hipertensión también podría tener enfermedad renal, y esto debido al daño renal vascular, ¿ya? Pero lo peor de todo, no solo que lleguen a diálisis, sino el riesgo de muerte cardiovascular, ¿ya? Los pacientes, el 90% tienen complicaciones cardiovasculares, y es muy poquita la gente que va a lograr llegar incluso a diálisis. Los pacientes fallecen antes de llegar a etapas terminales, ¿ya? Por lo tanto, la pesquisa, el tratamiento intensivo, individualizado a los pacientes es clave. Nos vamos, no sé si ahí les quedó claro, me imagino. Pregunta 2. ¿Qué exámenes son útiles para diagnosticar la enfermedad renal crónica en esta paciente? A. Clearance de creatinina. B. Determinar su nivel de creatinina plasmática. C. Medir la albuminuria y estimar la velocidad de filtración glomerular. O D. Sedimento urinario. Vamos entonces a ver. Aquí es el problema. Tenemos que acordarnos de hacer una buena pesquisa. Tenemos que buscar, diagnosticar más. La gente sabe que tiene diabetes, la gente sabe que tiene insuficiencia cardíaca, la gente sabe que tiene hipertensión, pero no sabe que tiene enfermedad renal crónica, en un alto porcentaje. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que actuar? En etapas muy precoces, ojalá en atención primaria, ser muy estricto con esta pesquisa y estar atento. Vamos viendo a ver qué nos contesta el público. Eso. Ok. Entonces, la mayoría de los participantes piensa y dice que es 79% medir la albuminuria y estimar la velocidad de filtración glomerular. Ok, doctor Orozco, lo dejo. Bueno, como decía la doctora de forma muy acertada, el diagnóstico de enfermedad renal crónica hoy por hoy es muchas veces desconocido por los pacientes. Y en general no es difícil de hacer. Uno tiene que aplicar los criterios actuales que ya han sido revisados desde el año 2012 del CADIGO. Y la enfermedad renal crónica se diagnostica si uno tiene una filtración glomerular estimada menor de 60 ml minuto o tiene un marcador de daño renal funcional o estructural. El daño habitualmente que más utilizamos es la presencia de albuminuria, más de 30 miligramos en 24 horas, o la relación albúmina-creatinina mayor de 30 miligramos por gramo. También se puede medir la proteinuria de 24 horas, que es más de 150, o la relación proteína-creatinina más de 150 miligramos por gramo. Pero también alteraciones histológicas, por ejemplo, una enfermedad glomerular, una nefropatía IgA, es una enfermedad renal crónica.
un sedimento de orina con una hematuria mantenida de tipo glomerular, alteraciones estructurales renales, por ejemplo, una enfermedad poliquística, con quistes renales, etcétera, o un trasplantado renal. Todas esas son indicadores de una enfermedad renal crónica. La siguiente, perdón. La Ahí siguiente, sí. sí. Y la creatinina, no utilizamos la creatinina porque la creatinina tiene eh, una mala relación con la filtración glomerular. Además, depende de muchos factores exógenos, como acá en este ejemplo, las dos personas tienen una creatinina 1,3 miligramos, pero obviamente no tienen la misma función renal. El paciente con buena masa muscular tiene una filtración glomerular normal de 100 ml minuto, y la paciente adulto mayor tiene una enfermedad renal crónica con una velocidad de filtración glomerular reducida. La siguiente. Y este es un gráfico que nos muestra la relación entre la creatinina plasmática, el clearance de creatinina y la filtración glomerular medida con métodos gold standard en pacientes con enfermedad renal crónica. Lo primero que vemos que el clearance de creatinina en verde, igual que la creatinina, tiene una relación que no es lineal con la función renal, sino que es exponencial. Es decir, una persona tiene que perder casi el 50% de su filtración glomerular para que el clearance se empiece a alterar. Y ustedes ven en azul la filtración glomerular medida en los pacientes con enfermedad renal crónica, y ustedes se dan cuenta que esos pacientes tienen niveles de creatinina más bajos de lo que predice la filtración glomerular. Y eso es porque los pacientes cuando van deteriorando su función renal, tienen secreción tubular de creatinina, lo que altera obviamente la medición del clearance y sobreestima la función renal real del paciente. El siguiente. Entonces, hoy por hoy, existen métodos de gold standard para medir la filtración glomerular, pero que no se usan en clínica porque son engorrosos, son costosos, son molestos para el paciente. Nosotros utilizamos actualmente la filtración glomerular estimada por ecuaciones que utilizan básicamente las variables de edad, sexo, raza y creatinina plasmática. Estos marcadores son bastante fáciles, ampliamente disponibles, se puede usar como marcador la creatinina y hoy por hoy también podemos usar la cistatina C en sangre. La siguiente. Y hay fórmulas para estimar esta filtración glomerular. Cuando se estima, tiene el nombre de filtración glomerular estimada, de ahí la E. Estas ecuaciones se basan en los marcadores que les dije y las utilizadas actualmente son dos. La más clásica, la MDRD del año 2006, y la actual, la CKD-EPI del año 21. Ahí está la fórmula, no son para hacer a mano, digamos, estos tienen exponenciales, pero existen aplicaciones que son fáciles de descargar gratis en el celular que nos permiten hacer estos cálculos sin ninguna dificultad. La siguiente, por favor. Aquí les traje anotado, está a la izquierda, el calculador de la NKF, que nos permite calcular la creatinina por la fórmula CKD-EPI, el MD, también la combinación con la creatinina y la cistatina, que supone que es la fórmula más exacta, el Cockcroft, que es el clásico, y también una fórmula llamada Schwartz para los niños. Esto se puede descargar como una aplicación en el celular, también está disponible en esta plataforma que se llama Calculate, que también nos permite hacer distintos cálculos acerca de la enfermedad renal, como les voy a mostrar. La siguiente. Entonces, estas son las situaciones clínicas que hacen que la estimación de la filtración glomerular mediante la fórmula no sea confiable. En estos pacientes quizás es necesario realizar un clearance de creatinina. Pacientes con una muy baja ingesta de proteína, con alteraciones en la masa muscular, con índice de masa corporal muy bajo, enfermedad hepática, edema, embarazo, etc. Hay que decir que también aquí puede ser útil la cistatina C, que nos podría evitar incluso hacer el clearance. La siguiente. Y estas son la otra medición importante que todo paciente con enfermedad renal tiene, que es la albuminuria. La albuminuria, como ustedes saben, es muy importante porque predice la mortalidad y el riesgo cardiovascular. Se puede hacer recolectando orina 24 horas o con la relación albúmina-creatinina en muestra aislada. Cuando uno hace la relación, conocido como RAC, no hay que olvidar que existen falsos positivos, los cuadros febriles, las infecciones, la insuficiencia cardíaca descompensada pueden producir una albuminuria transitoria. Por lo tanto, todo valor positivo tiene que ser repetido. Si hay alguna duda, lo recomendable es realizar una recolección en orina de 24 horas. La próxima. Entonces aquí nos vemos enfrentados a los exámenes actuales de nuestra paciente.
tiene una orina completa con proteína, 2 cruces, hematuria no tiene, leucocitura tampoco, y niveles de potasio que oscilan entre 4,2 y 5,3, tiene un RAC de 2.300 miligramos por gramo, ya está en etapa 3, muy alto, tiene colesterol y triglicéridos elevados a pesar de usar estatina, tiene una glicemia elevada y una hemoglobina glicosilada de 9%, que está alta. Y los exámenes actuales son una creatinina sérica de 2 miligramos, lo que le permite calcular una filtración de 29 ml minuto y un boom de 58. 4 meses atrás, estos valores eran de 1,8, la creatinina 32, la filtración y 55 el boom. Este valor antiguo de hace 4 meses nos dice que esto realmente es una enfermedad renal crónica, porque no olviden que hay que tener esta alteración de la función renal por lo menos 3 meses para hablar de enfermedad renal crónica. La siguiente. Entonces vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos clasificar su enfermedad renal crónica? Eh, ¿La clasificamos por su velocidad de filtración y nivel de albuminuria? ¿O la clasificamos por su nefropatía de base? ¿O hablamos de la hemoglobina glicosilada? ¿O podemos calcular el riesgo de llegar a diálisis y la clasificamos de acuerdo a eso, de mayor o menor riesgo? ¿Cuál es la clasificación actual que usamos en estos pacientes? Veo por la votación que están ustedes muy bien educados, muy bien formados, porque la respuesta es unánime eh, en la etapa para la alternativa A, que es obviamente la correcta. Así que muy, muy, muy bien el resultado, ¿ya? La Perfecto. alternativa A es la correcta, así que estamos bien. Entonces los dejo ahora con la doctora, que va a seguir con la explicación a esta alternativa. Bueno, entonces esta diapositiva la pusimos porque esta es de las guías Cadigo del 2013, es la clásica clasificación de cómo definir la enfermedad renal crónica, cómo la evaluamos. La evaluamos por la velocidad de filtración glomerular estimada y el RAC, que es fundamental para predecir además el pronóstico, clasificarla, ver cuándo derivar, ver cuándo es de alto riesgo, etcétera. Y aquí, a medida que aumenta la albuminuria y disminuye la velocidad de filtración glomerular, vemos cómo todas las causas de mortalidad aumentan, la mortalidad cardiovascular, el llegar a diálisis, la injuria renal aguda y la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto en amarillo es de riesgo y esto rojo es alto riesgo. Además, aquí podemos ver también que esto es alto riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, de esta forma podemos definir la enfermedad renal crónica y su etapa, pero además siempre debemos buscar, ojalá, la etiología. Aquí no lo puse, pero la etiología de la enfermedad renal, porque esa también nos va a decir y predecir eventualmente cómo se puede comportar. La diabetes se comporta eventualmente más rápido que la hipertensión, etcétera. Ahí hay que ir viendo también la etiología más adelante. Entonces, según las guías del gobierno del 2017 de prevención secundaria de la enfermedad renal crónica, en los pacientes con alto riesgo de enfermedad renal, como son los diabéticos, hipertensos, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, fármacos que alteran la función renal, monorreno, trasplantado, antecedente de injuria renal, todos ellos debemos hacer la pesquisa de esta enfermedad renal y debemos en niveles primarios pedir la orina completa, descartar si tiene proteinuria, pedir eventualmente llegar al RCP, hay que confirmarlo obviamente dentro de los próximos 3 meses. Si hay una proteinuria muy importante, derivar al nefrólogo. En el caso que no haya proteinuria con la orina completa, vamos al RAC, a la microalbuminuria y lo clasificamos según la etapa de microalbuminuria. Y según la cantidad de microalbuminuria se deriva o no al nefrólogo. ¿Ya? Eso, hay que confirmar la microalbuminuria dentro de los 3 meses en la atención primaria. ¿En qué estadio de enfermedad renal se encuentra esta paciente? Esta es la cuarta pregunta. Según entonces la tablita de Cadigo clásica del 2013, que no ha cambiado, que es la misma y nos da mucha información, ¿cómo podríamos clasificarla? Yo no veo los resultados, no sé cómo lo veo tan rápido, pero o me los manda. Sí, yo los veo, ¿ah? Están, Ah, perfecto. están muy bien.
Ya, Muy bien ok. nuestro público. El público, perfecto. Ya, estamos bien. Entonces, ya vieron en su velocidad de filtración, según su velocidad de filtración y según su albuminuria, 64% con la letra D. Estamos bien, entonces. Ahí sí. Bien, Entonces aquí tenemos la ecografía. Ay, perdón, me salí de esto. perdón. Aquí voy a tener el uso compartido. Entonces la ecografía renal muestra riñones de tamaño normal con una buena diferencia, no lo logro ver porque me tapa eso. Buena diferenciación No, levemente si quiere, disminuida, perdón, reducida con hipergenicidad cortical. No hay hidronefrosis, no hay litiasis y la velocidad de las arterias renales se encuentra en rango normal. eso. Ya, Em, Doc, lea los vamos últimos. a, sí, Eso. vamos a ver la pregunta número 5. ¿Cuándo en un paciente, según la opinión de ustedes, se justifica realizar una biopsia renal? Por ejemplo, si tiene una proteinuria en rango nefrótico, que es más de 3,5 gramos al día, riñones de tamaño normal, pacientes que no tienen albuminuria o que tienen cilindro hemático en el sedimento de orina. ¿Cuál es la alternativa que les merece la sospecha? Eh, la votación está pareja entre la alternativa A y la D. La Paso a la siguiente. alternativa B y C tienen menos adhesión. Ya, Bien. ok. Vamos. Entonces, Ujú. cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene nefropatía diabética, no hay que olvidar que el cuadro típico es bien conocido. Habitualmente nosotros no se plantea la biopsia renal porque uno sabe lo que va a encontrar. Entonces, el examen no va a cambiar la conducta, por lo tanto, se hace innecesario. Pero hay que reconocer que existen cuadros atípicos donde sí se justifica la biopsia renal. Por ejemplo, un diabético tipo 1 por menos de 10 años, ese plazo de evolución es corto para producir un daño renal significativo. El inicio brusco de una nefropatía diabética también es muy raro, esto es un cuadro lento progresivo. Pacientes que no tienen retinopatía, sobre todo si son diabéticos tipo 1, la retinopatía es muy paralela a la nefropatía. En diabéticos tipo 2 no es tan así. Una proteinuria en rango nefrótico, sin haber pasado antes por la etapa de la albuminuria o la microalbuminuria. En general, la progresión de la albuminuria como es una variable continua, es constante. Tener hematuria macroscópica no es habitual. La presencia de cilindro hemático sugiere una enfermedad glomerular, más bien una enfermedad con una glomerulonefritis. Una reducción sobre el 30% de la filtración con el uso de YECA-ORA2 también nos debe hacer sospechar quizá un problema en la arteria renal. La siguiente. Cuando los pacientes que cumplen estos criterios de cuadro atípicos se biopsian, claro, muchos de ellos van a tener otro diagnóstico. Pero aquí vemos una serie, esto es una serie americana, donde ustedes ven que había un 21% que tenía una glomerulosclerosis focal y segmentaria, un 15% una enfermedad de cambios mínimos, un 12% una glomerulonephritis crescéntica pausoinmune, una mensaje capilar, un lupus, IgA, etc. O sea, existe la posibilidad de que un paciente diabético tenga otra enfermedad renal que no sea solamente la nefropatía diabética. La siguiente. Entonces vamos a la siguiente pregunta que la va a hacer la doctora Borges. ¿Qué mecanismos fisiopatológicos están implicados en la progresión de su enfermedad renal crónica? A. Hiperfiltración glomerular. B. Inflamación y fibrosis túbulo intersticial. C. Mal control metabólico. Y D. Todas las anteriores. ¿Ok? ¿Podemos ver el resultado? No lo puedo ver. Ahí sí. La D. Todas las anteriores. 94%. Perfecto. Entonces, la progresión de la enfermedad renal crónica en la diabetes entonces derivada de la combinación de todos estos factores. ¿Ya? Hay factores hemodinámicos y no hemodinámicos promotores de la progresión de la enfermedad renal crónica, sobre todo en los pacientes diabéticos. Los hemodinámicos, hay aumento de la presión arterial, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la presión intraglomerular,
Con respecto a los no hemodinámicos, hay más inflamación del mesangio, endotelial, hay fibrosis y metabólico, el control glucémico insuficiente. Todo eso nos va a llevar a un aumento de la proteinuria, de la inflamación, de la fibrosis renal, de la glomerulosclerosis, expansión mesangial e hipertrofia glomerular. Eso va a disminuir, por supuesto, va a aumentar la proteinuria y va a hacer que progrese la enfermedad renal crónica. Es decir, la proteinuria es uno de los factores más importantes de la progresión de la enfermedad renal. Y aquí lo podemos ver cómo la hipertensión glomerular, hiperfiltración y la pérdida de nefrones son la base de la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, ante un estímulo inicial, tenemos, por ejemplo, aquí estas chimeneitas en la parte normal, ¿ya? Como tenemos todos nuestros glomérulos, pero hay una injuria inicial, diabetes, hipertensión, etcétera, cualquier factor de riesgo que pudiese llevar a enfermedad renal, y se produce entonces esta hiperfiltración, esta inflamación, crecimiento del mesangio, o sea, hiperfiltración, hipertensión glomerular, activación del sistema renina-angiotensina, y todo eso finalmente nos lleva a hiperfiltración. A medida que avanza, vamos perdiendo más glomérulos y va cayendo la velocidad de filtración glomerular hasta llegar a etapas más avanzadas con velocidad de filtración más bajas. Y hay varios factores de riesgo para iniciar y para progresar la enfermedad renal crónica. Como de susceptibilidad, historia familiar, la tremenda carga familiar que tenía esta paciente, la edad, no podemos hacer nada con la edad. A partir de los 40 años perdemos un ml minuto por año de función renal, de velocidad de filtración glomerular. Hay el componente genético como iniciación, y además de progresión tenemos todos estos factores de riesgo que están íntimamente relacionados también con la enfermedad cardiovascular, que son los factores de riesgo cardiovascular, y que en etapas precoces de la enfermedad renal son lo que más nos va a llevar a enfermedad renal crónica, y después ya con la enfermedad renal crónica avanzada ya tenemos incluso factores de riesgo más inherentes a la enfermedad renal crónica como la anemia, el fósforo, la insuficiencia cardíaca, que son ya de etapas más avanzadas que pueden llegar a progresión de la enfermedad, ¿ya? Entonces aquí, como los factores de riesgo más precoces, la obesidad, la hiperglicemia, la falla cardíaca, la diabetes, raza, el sexo femenino tiene una alta carga de enfermedad renal, la alta ingesta proteica, etc., ¿ya? El cigarro, no lo podemos olvidar. Muchos de ellos obviamente son factores de riesgo que podemos prevenir, modificar, son factores de riesgo modificables, ¿ya? La paciente recibe tratamiento actual, consistente en losartán, 50 miligramos cada 12, hidroclorotiazida, medio al día, hidralacina, 50 miligramos cada 12, está con insulina lenta, está con isosorbide, 10 miligramos cada 8, está con aspirina, 100 miligramos al día, atorvastatina y carvedil, cada 12 horas. Pero ella sufre una descompensación de su insuficiencia cardíaca. Ya habíamos dicho que ecográficamente y clínicamente ya tenía algunos signos de insuficiencia cardíaca. Entonces la paciente ingresa a la unidad coronaria, porque presentar una semana antes disnea de reposo, ortopnea, sensación de distensión abdominal, edema hasta las rodillas y disminución de su diuresis. A su ingreso a febril, hipertensa, taquipneica, ingurgitación yugular y la ocultación 80 latidos por minuto, venía tomando sus medicamentos crónicos, tenía disminución del murmullo pulmonar en ambas bases, abdomen distendido, no doloroso, un hepatomegalia que se palpaba bajo el reborde costal, y presentaba además edemas con fobia hasta la rodilla, y no se palpan sus pulsos pedios, porque tiene mucha enfermedad arterial oclusiva crónica o vascular periférica. Dentro de su examen destacaba una leve disminución de la hemoglobina en 10.2, hematocrito en 30%, glucosa alta en 240, hemoglobina glicada en 4.5, un nitrógeno ureico de 72, una creatinina de 2.5, electrolito, sodio en 135, potasio de 5.2 mil equivalentes por litro, troponina y creatinquinasa normales, y una proteinuria mayor en 3.7 gramos en 24 horas. Su electrocardiograma estaba en ritmo sinusal, en la imagen había una hipertrofia del ventrículo izquierdo y se mostraba en el electrocardiograma una necrosis inferior antigua. Y la radiografía de tórax mostraba entonces estos hallazgos de cardiomegalia y mostraba un leve derrame pleural bilateral. El ecocardiograma mostraba mayor hipoquinesia y una fracción de eyección un poco más reducida que la anterior, válvula aórtica fibrosada, ¿ya? Antecedente cardiovascular, válvula mitral degenerativa,
con insuficiencia moderada, y cavidades derechas con función sistólica severamente afectada, ¿ya? Y presión de arteria pulmonar de 33 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces se inicia en la urgencia furosemía intravenosa en bomba de infusión continua. Y además se le agrega eritropoyetina. ¿Cómo se relaciona el riñón y el corazón? La enfermedad renal la enfermedad renal no tiene relación a su situación cardiovascular. La enfermedad renal crónica no se relaciona a la insuficiencia cardíaca. C, la progresión de la enfermedad renal crónica se relaciona al riesgo cardiovascular. Y D, la enfermedad renal crónica no es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, la votación, ¿todos votando? Yo no la puedo ver, la respuesta. ¿No es? Sí. Vamos a ver el resultado cuando aparezca. ¿Ya? Ya, Y la eso. votación. Eso. La Ok, alternativa C fue la ganadora. Muy súper, buena a la alternativa correcta. Perfecto. eso. Doc, lo digo yo. Sí, dígalo usted. Ya. Entonces existe una relación cardiorrenal y eso es súper conocido y en la actualidad estamos súper conocidos, millones de estudios que han salido buscando fármacos que mejoren esta relación cardiorrenal y que rompan este círculo vicioso donde un órgano altera al otro y así el corazón afecta al otro, ¿ya? Factores de riesgo importantes, la diabetes y hipertensión, ya lo dije, activan en ambos órganos, a una activación del sistema renina-angiotensina, activación neurohormonal, más inflamación, más disfunción endotelial, isquemia, fibrosis y estrés oxidativo, lo que lleva a una carga importante y una morbilidad y mortalidad importante cardiovascular. Entonces, hay que tratar bien al riñón, pero por sobre todo, para tratar la enfermedad renal crónica en un paciente que tiene este nivel de insuficiencia cardíaca, hay que tratar bien al corazón para poder tener buenos resultados en el riñón, ¿ya? La esperanza de vida en los adultos con enfermedad renal crónica en etapa temprana es de 5 a 6 años más corta que en los adultos sin enfermedad renal crónica, ¿ya? Y la carga de mortalidad en los diabéticos que tienen enfermedad renal crónica es muy alta, ¿ya? Pero aquí pueden ver cómo en los pacientes que no tienen nada, que no tienen diabetes ni enfermedad renal crónica, la mortalidad cardiovascular y por todas las causas es baja. Pero si nos vamos a los pacientes que tienen solo enfermedad renal crónica, cómo se duplica o triplica en relación a la población general. ¿Ya? Incluso mayor que los pacientes que solo tienen diabetes, ¿ya? Y aún peor los que tienen los dos factores de riesgo, la diabetes y la enfermedad renal crónica. O sea, la carga es importante, en tanto cardiovascular como muerte por todas las causas. Y esto, como ya lo hemos comentado, de morbilidad y mortalidad aumenta a medida que avanza la enfermedad renal crónica. Aumenta la tasa de hospitalización a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular. Aumentan los eventos cardiovasculares a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular. Y la muerte por cualquier causa, además, aumenta en forma muy importante, ¿ya? Y estos pacientes, los mayores de 60 años, tienen muchas más probabilidades de morir de causa cardiovascular que de llegar a enfermedad renal crónica terminal incluso. Y es lo que le habíamos comentado antes. O sea, llegar a diálisis no son todos, ¿ya? Pueden morir antes. Y aquí está la diapositiva que lo demuestra. La probabilidad de muerte a diálisis a 5 años alcanza un 33% y un 12% respectivamente de ingreso a diálisis. ¿Ya? O sea, en rojo, más muerte y a diálisis apenas un 12% a 5 años. Bien, Entonces, bien. ¿cómo puedo Sí. estimar el riesgo de mi Espera, paciente? Esa es para usted, sí, doc. Ya, sí, yo sí voy. sí. ¿Cómo podemos estimar el riesgo de mi paciente con enfermedad renal crónica de progresar y morir? Porque no todos los pacientes son iguales. Entonces, ¿cómo podemos saber frente a qué paciente estamos? El riesgo, uno puede pensar que el riesgo de progresión es individual y no se puede estimar, o el riesgo de progresión se puede calcular según nivel de creatinina. El riesgo de muerte cardiovascular utiliza los factores de riesgo cardiovascular tradicionales en estos pacientes y o se utilizan modelos de riesgo derivados de estudios clínicos en la población de enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que piensa nuestro oyente? Bien.
Cuando aparezcan los resultados lo vamos a comentar, pero vamos a tratar este tema con unas diapositivas para explicar bien de qué se trata y cómo podemos saber el riesgo que tiene nuestro paciente. Bien. La alternativa C y D fueron las más votadas, la D especialmente, que es la correcta. La A y la B tuvieron menos votos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos saber ante qué paciente estamos? La próxima. Em, Ah, perdón, ahí sí, ¿Cómo ahí sí. podemos saber ante qué paciente estamos? Y esto no es muy difícil actualmente. Podemos calcular el riesgo de progresión de la enfermedad renal con este instrumento que se llama el KRFE, que está derivado de estudios clínicos y que utiliza 4 variables clínicas que son muy fáciles, que todos los pacientes tienen. Allá al lado, a la izquierda está hecha el cálculo para nuestra paciente, sexo femenino, la edad 50 años, la filtración glomerular, la albuminuria, la ubicación, obviamente no en el ambiente, no en Norteamérica, y eso nos permite, mira, tener el riesgo de que el paciente llegue a diálisis o trasplante en 2 años o en 5 años. Vemos que a los 5 años el riesgo de que la paciente pierda su función renal es altísimo, sobre el 80%. Y esto nos permite también estimar qué manejo va a requerir el paciente. Por ejemplo, podemos decir que un paciente que tiene a los 2 años un riesgo de 0 a 10% es de bajo riesgo, entre 10 y 20 es de riesgo intermedio, y más de 20, como nuestra paciente que tiene 35, es de alto riesgo. O sea, con fundamento podemos decir que esta paciente es de alto riesgo de progresión. Pero además, la siguiente, por favor, podemos saber cuáles son los desenlaces posibles de nuestra paciente. Y esta otra escala, que también está en el sitio de Calculate, nos permite calcular el riesgo de progresión, pero también el riesgo de eventos cardiovasculares y el riesgo de mortalidad en un paciente que está en etapa 4. Utiliza también variables muy parecidas a la edad, el sexo, la raza, la filtración, la presión arterial, la historia de diabetes, enfermedad vascular, cigarro, y nos puede dar un pronóstico a 2 y 4 años. Por ejemplo, aquí en nuestra paciente, aplicando los datos reales, tenemos que el riesgo a 4 años de llegar a diálisis es de un 30%, pero el riesgo de tener un evento cardiovascular es de 36% y el riesgo de morirse 20%. Y ese riesgo se puede desglosar en las distintas posibilidades. Enfermedad renal, enfermedad renal con un evento cardiovascular, evento cardiovascular, muerte solamente, etcétera, muerte después de un evento cardiovascular. Entonces, esto nos permite entender cuáles son las amenazas al futuro de nuestra paciente. La siguiente. Y esto también nos permite saber qué pacientes van a requerir un manejo nefrológico. Estas son las guías y la referencia al nefrólogo, según distintas guías inglesas y la guía americana del año 21. Y ustedes ven que los pacientes en etapa 4 o 5 tienen que ser referidos al nefrólogo, pacientes con albuminuria en etapa 3, pacientes donde uno sospecha una enfermedad distinta porque tienen hematuria, pacientes de progresión rápida, hipertensos no controlados, sospecha de enfermedades genéticas o otras condiciones metabólicas que son de difícil manejo. Esos pacientes tienen que ser vistos por el nefrólogo. Pero el resto de los pacientes va a ser visto en la atención primaria y por médicos internistas. La próxima. Ya, aquí los dejo con Tamara que le pase la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes alternativas no se encuentran entre los principales objetivos del enfoque clínico de pacientes con enfermedad renal crónica? A. Retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. B. Prevenir las complicaciones de la enfermedad renal crónica. C. Reducir el riesgo cardiovascular. Y D. Preparar para la terapia de reemplazo renal. Todas son relevantes. Pronto ¿Sí? vamos a ver los resultados. ¿Ah? Pero yo Ya. creo que esta alternativa estaba fácil, Sí. ¿cierto? Ahí está. Bien, mira, un 79% todas son relevantes y hay un 19% que hay que preparar para la terapia de reemplazo renal. Pero y reducir el riesgo cardiovascular o prevenir las complicaciones de la ARC o retrasar la progresión de la enfermedad renal, igual son súper importantes por todo lo que hemos comentado, ¿ya? Así que vamos. Eso, entonces la paciente tenía un 28% o sea, un 28 de IMC, hemoglobina glicosilada de un 9%, una velocidad de filtración de un 29 ml minuto, un RAC de 2.400 miligramos por gramo, hipertenso, dislipidemia. Entonces, nos estamos cayendo. El problema no es dónde estamos, sino cómo seguimos, cómo progresamos y cómo detenemos
o a lo mejor incluso retardamos más la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? ¿Y Bien. cuáles serían entonces las cifras objetivos de control de la presión arterial para esta paciente con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2? Presión 140/90, presión de 130/80, presión de 120/80 milímetros de mercurio o presión de 110 con presión diastólica de 70. O sea, bien intensivo el manejo, considerando que tiene diabetes, enfermedad renal crónica y según las guías de control del manejo de la presión arterial. Bien, yo creo, Tamara, Ujú. que esta alternativa va a ser más difícil, pero vamos a tratar de explicarla ahora a continuación, ¿no? Que Exacto, es sí. más complicada. Las Es respuestas que fueron, sí, hay harta sí, información de esto sí. y Y la media respuesta, confundente. y quizás, 66%, sí, ¿m? 67% sí, dice 130/80 y un sí. 23% 120/80. Sí, Sí, y quizás ambas dos pueden ser correctas, así lo vamos a mostrar exacto. ahora. Ya, Entonces, si quieres, voy por la siguiente. pasamos la siguiente. Entonces, el control de la presión arterial es una variable fundamental para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica y disminuir los eventos cardiovasculares. Este es un gráfico que les muestra un poco resultados de los ensayos clínicos, donde ustedes ven que a medida que va bajando la presión arterial sistólica de los 180 hasta los 120, que es el objetivo de este grupo, ustedes ven cómo va disminuyendo la caída de la filtración glomerular, esto basado en los estudios. Entonces, hoy por hoy, las guías recomiendan reducir la presión arterial sistólica a 120 si es tolerado por el paciente y si es clínicamente seguro. Obviamente, pacientes con alta morbilidad, pacientes con enfermedad vascular, pacientes muy añosos, pacientes frágiles, pacientes con una baja expectativa de vida, tienen que tener objetivos de presión más elevados, quizás 130 o incluso 140. Esto es igual que el control metabólico que nos va a mostrar Tamara, tiene que ser adaptado al paciente. Pero si el paciente es relativamente joven y tolera una baja de la presión, uno tiene que tratar de apuntar a una sistólica de 120. La siguiente. No hay que olvidar que estas son las recomendaciones del tratamiento antihipertensivo en diabetes y enfermedad renal crónica de las guías CADIGO del año 21. Y se sugiere que en todo adulto con hipertensión y enfermedad renal crónica se tiene que buscar un target, un objetivo de sistólica menor o igual a 120 cuando sea tolerado. Y esto es bien importante, usando los métodos estandarizados de medición de la presión arterial, que no son los métodos tradicionales que nosotros conocemos, tienen que ver con el registro, la medición con aparatos digitales validados. En la segunda guía recomienda usar fármacos que inhiban el sistema renina, angiotensina, aldosterona, como los IECA o los ARA2, para las personas con hipertensión, enfermedad renal crónica y albuminuria en etapa A2 y A3, que tengan diabetes. Y la recomendación 331 recomienda evitar la combinación de IECA con ARA2 o con un inhibidor directo en la renina en los pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes, porque esa combinación se asocia a mayor riesgo de injuria renal aguda hipercalemia. La siguiente. Pero no hay que olvidar una cosa. Aquí está la guía de la ADA, que son de ahora recientes, del año 2024, de diabetes y enfermedad renal crónica. Y ellos recomiendan, como decía, una de las alternativas, una presión de menos de 130/80 para reducir la mortalidad cardiovascular y disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica en todos los pacientes con diabetes. Presiones más bajas, lo que apuntaba la guía de la enfermedad, de la guía anterior, deben ser consideradas según un riesgo y una evaluación individual caso a caso. La próxima. No hay que olvidar que estos pacientes, para controlar su presión arterial en estos niveles, van a requerir en promedio dos, más bien tres medicamentos. O sea, con una monoterapia es casi imposible controlar a un paciente con este tipo de enfermedades en los objetivos terapéuticos actuales. La siguiente pregunta la va a realizar Tamara. Ujú. ¿Qué deberíamos optimizar en la terapia farmacológica de esta paciente para mejorar su pronóstico? A. Adicionar un inhibidor de SGLT2. B. Cambiar el losartán por amlodipino. C. Subir la dosis de hidralazina. Y D. Ninguna de las anteriores. Hay que recordar que la paciente estaba bien hipertensa, tiene una proteinuria importante y más todo su riesgo cardiovascular.
Entonces, La, ¿ya? ¿La A? A ver, todavía no aparece la alternativa, ahora van a aparecer. ahí Ahí está. está, eso. Ya, ya habían votado. Sí. Adicionar un inhibidor de CGLT en un 84%. Ojo, que cambiar el losartán por amlodipino. Eso no. Y subir la dosis de hidralazina y ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a ver qué fármacos tenemos que usar en esta paciente. Entonces, la clave es enfermedad renal crónica, bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya lo dijimos en la progresión, en la fisiopatología, lo primero que se activa es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto, en todos los pacientes con enfermedad renal crónica, independiente de su filtrado glomerular, deberíamos tener un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona si lo permite y no tiene complicaciones graves del bloqueo. Nunca doble bloqueo, nunca IECA con ARA2, siempre solo uno, y esto lo demostraron los estudios antiguos de hace 20 años atrás, que es el RENAL y el IDNT, con una reducción del riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica o nefroprotectores. No son nefrotóxicos, son nefroprotectores en una reducción de un 16 y un 20%. Pero aún así quedaba este riesgo residual que la verdad que en estos últimos 20 años no teníamos nada que ofrecer a los pacientes, habían aparecido muchos estudios, pero nada nuevo, y en la actualidad ya tenemos herramientas más modernas. Entonces, la mayoría de los estudios se han hecho en enfermedad renal crónica diabética, porque es la primera causa de enfermedad renal, ¿ya? Y así aparecieron varios, pero en los últimos años es donde ha salido la información más contundente, tanto en el Credence con la canaglifosina, Fidelio con la finerenona, el Empaquidney, DAPA-CKD, etcétera. Y en estos últimos dos, que están también relacionados con enfermedad renal crónica diabética y no diabética, ¿ya? Entonces, en la actualidad, según las guías del 2024 de la CADIGO, tenemos este manejo holístico de la enfermedad renal crónica, donde claramente tenemos que partir, obviamente, por el manejo de los cambios de hábito, la dieta sana, disminuir la sal, la normoproteico, la actividad física, disminuir el tabaco, manejar el peso, cuesta más, pero como terapias de primera línea ya debemos introducir a sumarle al inhibidor, al inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay que sumarle en la actualidad como primera línea un inhibidor de SGLT2, ¿ya? Asociado además al manejo de la estatina, ¿ya? Al manejo del colesterol y disminuir el colesterol en forma bastante importante, según las guías europeas de cardiología, a incluso menos de un LL de 55 en pacientes con alto riesgo cardiovascular, como son los enfermos renales, ¿ya? Y ahí además, asociar según el IMC y diabetes, antagonistas de receptores GLP-1 y obviamente los receptores de de aldosterona en pacientes con diabetes, ¿ya? Y así ir agregando según los objetivos, ¿ya? Y aquí en esto dice manejo de la anemia en etapas más avanzadas y la acidosis y las anormalidades del potasio, obviamente en etapas más avanzadas como etapa 4 y 5, ¿ya? Y entonces sí está el impacto actual de los inhibidores SGLT2. En realidad ya todos conocen que los inhibidores SGLT2 nacieron de la corteza del árbol del manzano y la primera glifosina que se encontró fue la floricina y de ahí se hicieron todos estos estudios con canaglifosina, DAPA y empaglifosina. Lo que tenemos en Chile actualmente es la DAPA y la empaglifosina y son fármacos que realmente han impactado en el pronóstico de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya? Inicialmente ustedes saben que fueron elaborados para el control de la glicemia en pacientes diabéticos, pero han demostrado en todos los estudios tanto efectos cardio y renoprotectores en pacientes diabéticos y no diabéticos en la actualidad, ¿ya? Entonces sí, varios estudios previos eran outcomes más bien cardiovasculares, pero el Credence fue el primer estudio del año 2018 donde se evaluó los objetivos renales primarios en pacientes diabéticos y demostró reducciones significativas en la progresión, muerte renal y avance de la enfermedad renal crónica y el ingreso a diálisis, ¿ya? Y de ahí aparecen los estudios del 2019, 2020, el DAPA-CKD y el EMPA-Kidney que ustedes ya
lo conocen. Entonces, como la inhibición del SGLT2 tiene efectos benéficos, ya saben, como el bloqueo de los inhibidores de SGLT2 a nivel, o sea, el bloqueo de los receptores de SGLT2 a nivel del túbulo proximal produce una natriuresis, una glucosuria, ¿ya? Que finalmente en la mácula densa se capta y aumenta la llegada del sodio y ahí se produce esta activación del feedback tubular glomerular, produciendo esta vasoconstricción de la arteriola aferente, que finalmente, sumado al efecto de los sistemas, del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes saben que actúa en la arteriola eferente, vasodilatándola, se produce este doble efecto de disminuir la hiperfiltración, que es lo que queremos evitar, la progresión a través de disminuir la proteinuria, porque ustedes saben que a medida que avanza la proteinuria, la velocidad de filtración glomerular es una caída libre hacia la enfermedad renal terminal. De los mecanismos retroprotectores propuestos de los ISGLT2 tenemos muchos, entre esos la mejora de la oxigenación a nivel de los tubular, o sea, mayor aumento del hematocrito, incluso los pacientes se benefician en términos de mejorar su anemia, menos requerimientos de EPO en etapas más avanzadas. Sí tenemos que considerar que obviamente los estudios fueron hechos con velocidad de filtración glomerular del EMPA-Kidney hasta 20 ml minuto, ¿ya? Pero según opinión de expertos, estos fármacos podrían incluso quedar para etapas más avanzadas, incluso hasta llegar a diálisis, ¿ya? Porque tienen efectos cardiovasculares y por lo tanto protegen al paciente en diálisis cardiovascular. Disminuye la presión intraglomerular, efecto diurético, mejoran los parámetros metabólicos, disminuye este ambiente proinflamatorio, etc. Entonces, este es el metaanálisis del Lancet, donde reúne 90.000 pacientes con 3 estudios de los ISGLT2 y claramente vemos que el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica disminuye en un 37%, de falla renal aguda, lo que todos le tienen miedo, incluso en un 23%. No hay que tenerle miedo a los fármacos. Es probable que en el principio haya una leve caída el primer mes de la velocidad de filtración glomerular, pero eso es un efecto hemodinámico, no es daño renal. Todo lo contrario, a la larga la curva esa mejora incluso la función renal, e incluso puede revertir la falla renal en cierto grado leve, ¿ya? El riesgo de muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca lo disminuye en un 23%. Y aquí entonces la respuesta es, tenemos que adicionar un ISGLT2 al bloqueo del sistema renina-angiotensina porque retarda la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿ya? Y ahí lo podemos ver claramente en esta imagen cómo disminuye el llegar incluso 15 años de llegar a enfermedad renal crónica terminal. Cherney, un autor de los estudios de ISGLT2, recomienda una opinión de experto para usar los inhibidores de SGLT2, que tenemos que ver varias cosas ahí en la práctica, ¿ya? eh, ver cómo está controlada la diabetes, si está mal controlada, ver cómo está el volumen, el estado de volumen del paciente, ojalá no en un paciente hipovolémico, porque obviamente vamos a tener más problemas de caída de la velocidad de filtración glomerular al inicio, por eso en algunos pacientes incluso se puede evaluar el retiro transitorio de las tiacidas o de los diuréticos para que no tenga las primeras molestias de la primera semana, ver la presión, qué tan alta está, advertirle al paciente, porque hay que advertirle que probablemente la primera semana va a haber un periodo de adaptación, esto va a haber un cambio hemodinámico, entonces el paciente puede marearse, puede sentirse mal, entonces hay que advertirle para que mejoremos la adherencia, porque sacar estos fármacos vamos en desmedro de disminuir más su sobrevida, ¿ya? Y ahí vamos a iniciar la dosis de SGLT2, que son para ambos, los que tenemos en Chile, DAPA y empaglifosina, 10 miligramos, ¿ya? Pero no podemos sacar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que eso va a ser una potente combinación, ¿ya? Doc. Bien, muy bien, Tamara. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué otros fármacos podríamos asociar en la actualidad? Podríamos adicionar este inhibidor no esteroidal del receptor de mineralocorticoides, podríamos combinar enalapril y losartán, subir la dosis de losartán o ninguna de las anteriores. Yo creo que la doctora ya dejó bien explicado el tema y yo creo que la respuesta se hace obvia con lo que ya se dijo. ¿Ah? A veces los pacientes, muchas veces, a pesar de nuestra terapia combinada dual, pueden seguir con cierto grado de riesgo, o sea, van a seguir con grado de riesgo de progresión
Y ahí tenemos nuevas alternativas que es lo que queremos conversar. Entonces, no sé si ya estaremos listos con la respuesta, Pedro. Y la respuesta es adicionar un inhibidor no esteroidal. Muy bien. La combinación, ya dijimos, de YECA y sartán no se justifica. La dosis, los sartán ya estaban en dosis máxima y había Perdón. algo que hacer, ¿no es Ajá. cierto? Entonces, ¿por qué es importante bloquear el receptor de mineralocorticoide? Ustedes se acuerdan que este receptor está ubicado en el túbulo colector, pero también está ubicado en otras zonas del riñón y también en el corazón. En estas enfermedades cardíacas y renales, este receptor está hiperactivado. No solo cumple efectos relacionados a la producción de aldosterona, sino que también tiene efectos dañinos. A nivel renal, participa en el daño glomerular, la proteinuria, la lesión tubular, la menor flujo sanguíneo renal. También participa en el daño cardíaco con la hipertrofia, la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca, etc. Y daño vascular. Entonces, al bloquear este receptor con este medicamento, que tiene un efecto superior a la espironolactona, ya que es específico, mucho más potente y de acción mucho más larga, logramos un efecto protector que no teníamos, que no contábamos antes. La siguiente. Entonces, este medicamento que actualmente se cuenta con uno solo, que es la finerenona o finerenone, es un nuevo antagonista del receptor mineralocorticoideo, es selectivo, no esteroidal, y bloquea la sobreactivación de este receptor y por lo tanto es capaz de inhibir la inflamación y la fibrosis a nivel renal, tanto del glomérulo, del túbulo intersticio y del corazón y los vasos. La siguiente. Y ha sido estudiado en pacientes con enfermedad renal, riesgo cardiovascular y diabetes. Y en 3 estudios, el Fidelio, el Figaro y el Fidelity, que es una combinación de ambos dos, ha demostrado reducir el riesgo de progresión de la enfermedad renal y ha disminuido también los riesgos cardiovasculares. La siguiente. Por lo tanto, es un fármaco adicional a muchos de estos pacientes. Ahora, el temor que uno tiene con este tipo de fármacos, que es la hipercalemia, es mucho más bajo que con la espironolactona. Y ustedes ven en estos estudios de finerenona, la suspensión del tratamiento por hipercalemia no superó el 2,3% versus el placebo que fue el 0,9%. Entonces, la hipercalemia también es un evento mucho más infrecuente en estos casos con este tipo de medicamentos. La siguiente. Y de acuerdo con la evidencia clínica actual, ¿qué paciente es el indicado para considerar el inicio de finerenone en diabetes y enfermedad renal crónica? La SLAN, que es la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, ha determinado que el riesgo, que los pacientes deben ser adultos mayores de 18 años, con enfermedad renal crónica diabética, albuminúrica, con un alto o muy alto riesgo cardiovascular, con una albuminuria persistente a pesar del uso de dosis máximas de YECA o ARA2 e inhibidor de SGLT2. No hay que olvidar la velocidad de filtración glomerular que tiene el paciente, en general debe ser más de 20, el grado de albuminuria que tiene que estar presente y el nivel de potasio. Si el paciente tiene hipercalemia de entrada, es mejor evitar su inicio. La siguiente. La siguiente pregunta la verá Tamara. ¿Falta algún otro fármaco que pueda mejorar el control glicémico y reducir su riesgo cardiovascular? ¿Qué podríamos hacer? A. Adicionar metformina. B. Adicionar glibenclamida. C. Adicionar un agonista del receptor de GLP-1. O D. Ninguna de las anteriores. Esto ya está un poco como claro probablemente con el manejo holístico de la enfermedad renal crónica y las guías KDIGO del 2024. En general, esto está avanzando rápido, lo de las guías KDIGO, y se han actualizado rápidamente en los últimos años, con toda esta llegada de tantos fármacos, la verdad. Entonces, vamos a ver la respuesta. Ok, perfecto. Adicionar un agonista del receptor de GLP-1. Vamos a la siguiente. Entonces aquí, según las guías KDIGO del 2023 de la diabetes, objetivos del control glicémico, o sea, en los pacientes que que debemos prevenir complicaciones micro y macrovasculares, obviamente vamos a privilegiar tener una hemoglobina glicosilada menor de 6,5. Y en pacientes más frágiles, como decía el doctor anteriormente, o en pacientes con más daño vascular, hipotensos, con más comorbilidades, eventualmente con una expectativa de vida menor a largo plazo, con riesgo de hipoglicemia,
etcétera, así como el control de la hipertensión, no vamos a ser tan intensos en el manejo. Vamos a esperar una hemoglobina glicosilada menor de 8, ¿ya? Y bueno, hay que cambiar los hábitos digamos, habituales, digamos, hay que mantener la metformina, todavía está como terapia de primera línea, esto de los diabetólogos de todas maneras, pero se adiciona el inhibidor de SGLT2 y después, si el paciente tiene un IMC alto, si mantiene ¿cómo se llama?, más proteinuria, riesgo cardiovascular, hay que agregar, ojalá precozmente, un agonista de receptor de GLP-1, etcétera, y todo el resto del tratamiento que es lo que indican los diabetólogos. Nosotros no somos diabetólogos, ¿ya? Entonces los agonistas, perdón, de receptores GLP-1 se ha demostrado que tienen protección renal y cardiovascular, ¿ya? Hay un nivel de control de presión arterial, el control glicémico es importante, baja de peso, que es uno de los por los cuales se usa mucho, eh, control sobre la natriuresis, es un efecto antiinflamatorio, antiesterosclerótico, y en un paciente con alta carga de enfermedad cardiovascular, ¿ya? Y este es el estudio, bueno, en general habían metaanálisis y estudios previos, muchos estudios previos con semaglutide, con otros fármacos de esta línea, que estaban estudiados en outcomes cardiovasculares en general, ¿ya? Y no había mucho en outcomes renales duros, digamos, ¿ya? Y este estudio salió ahora, salió hace 2 semanas en el Congreso Europeo, se lanzó, el cual todos estaban esperando, y que es el estudio FLOW, en 3.500 pacientes aproximadamente, y se dividieron en dos ramas, en ramas de semaglutide, que es semaglutide semanal, 1 miligramo subcutáneo, y versus placebo. Y el outcome duro primario de renal, de llegar a diálisis, de progresión de la enfermedad renal o de muerte renal, es considerable y significó un 24% de reducción comparado con placebo, o sea, y con significancia estadística muy alta. Por lo tanto, fueron resultados bien importantes en un grupo de pacientes que era con muy alto riesgo cardiovascular, con proteinuria importante y con velocidad de filtraciones menores de 75, e incluso un grupo menores de 50 ml minutos hasta 20-25 ml minutos, ¿ya? El cambio aquí pueden observar como el cambio en la velocidad de filtración glomerular, o sea, la caída de la velocidad de filtración glomerular fue incluso menor, se observó una caída incluso con respecto a la creatinina fue de 1,6 menos, ml minutos menos que el placebo, ¿ya? Y con cistatina C aquí pueden ver también que hubo una diferencia significativa en el cambio de caída de velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Y obviamente la protección cardiovascular, que está súper clara con los estudios y metaanálisis antiguos, cómo el semaglutide es superior significativamente al placebo, y tanto en el MACE y en las muertes por cualquier causa, por any cause. Any cause, ¿ya? Entonces tenemos finalmente estos 4 pilares de tratamiento actual en la enfermedad renal crónica, diabética y no diabética. Ya estamos al nivel de los cardiólogos, que ellos tienen sus 4 fantásticos, y nosotros tenemos en la enfermedad renal crónica entonces estos 4 también pilares. Esta diapositiva es súper linda porque realmente es como esperanzadora de evitar que nuestros pacientes lleguen a diálisis, ¿ya? Entonces tenemos por el lado izquierdo a los bloqueadores del sistema renina, inhibidores SGLT2, y por el otro lado a la finerenona, el semaglutide, con demostración clara en pacientes con diabetes, ¿ya? Eso, doc. Y la siguiente es suya. Entonces, ¿cuál es el problema para el uso de estas nuevas terapias? Sí, A, eso, subdiagnóstico de la enfermedad renal crónica. B, desconocimiento del equipo médico. C, costos. Y D, todas las anteriores. sí. Entonces, en el fondo, ¿por qué en este país o en muchos países también no se usan estas terapias que ya están disponibles, que ya están en las guías clínicas? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son las barreras a la implementación de estas nuevas terapias y ayudar en forma efectiva a nuestros pacientes? ¿Qué es lo que piensan ustedes? A ver, no sé si Pedro nos mostrará ya los resultados.
Bien, todas las anteriores y también los costos, por supuesto. Yo creo que son las más relevantes. Pero también el subdiagnóstico, ¿ah? Sí, el Bien, subdiagnóstico. de todas maneras. Y el de conocimiento del equipo médico por algunos. Entonces, el problema de la enfermedad renal crónica, como decía la doctora al principio, es que muchas personas no saben de esta condición. Y también hay que decirlo, muchos doctores no la ven pero no la observan o la observan y no la ven y no la diagnostican. Y muchos de los pacientes que tienen el diagnóstico no están tratados en forma adecuada. Esto abajo está un gráfico que les muestra en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes el porcentaje de pacientes que son monitorizados con creatinina, con albuminuria, el porcentaje de pacientes que tienen la presión arterial controlada, que tienen una hemoglobina glicosilada adecuada, que usan el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que usan inhibidores de SGLT2 o que tienen manejo dietético. Y ustedes ven que las cifras son muy pobres. Estas son cifras europeas de países desarrollados. Las cifras en Chile no son mejores, quizás muchas más bajas. Entonces hay un subdiagnóstico y hay una subimplementación de terapias que son básicas. No, no estamos hablando de medicamentos muy caros, sino que de las cosas básicas. La siguiente. Y este es un estudio farmacoeconómico del uso de inhibidores de SGLT2. Si bien aumentan el costo, claramente disminuyen los costos finales de salud, porque disminuyen los costos asociados con la enfermedad renal crónica, los costos asociados con las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada, por injuria renal aguda. Y eso, como se traduce acá, en una reducción del 33% de los costos asociados al tratamiento de la enfermedad renal crónica. O sea, son claramente fármacos costo efectivos. La siguiente. Entonces, el mensaje que queremos transmitir con Tamara es que abra el paracaídas cuanto antes. Entre antes tratemos a nuestros pacientes, mejores resultados vamos a tener, mejores objetivos, mejor calidad de vida, mejor sobrevida, menos costos para nuestra sociedad. Así que los invitamos a todos a que frenemos juntos la progresión de la enfermedad renal crónica. Y con eso vamos por terminar nuestra presentación y les agradecemos a todos su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muy completa su revisión. Tocaron todos los tópicos, así que muchísimas gracias. Todos yo creo que muy contentos por el orden que mostraron. Es medio tardito, así que vamos a hacer algunas preguntitas que lo felicitaron mucho sus alumnos y seguidores, así que tienen muchos aplausos por acá. Pero vamos a hacer un par de preguntitas de las que hizo el público. Hablaron al comienzo, ¿verdad? Como de los medidores, de los indicadores para usar como la creatinina. Entonces, en los síndromes hepatorrenales, en que hay algunos trastornos, ¿verdad? En la síntesis, etcétera. eh, ¿Qué opinión tienen ustedes de el umbral de creatinina que deberíamos considerar? ¿Quieres responder tú, Tamara? ¿Qué Sí, quiera? sí, la complementa. O sea, la verdad es que los pacientes con problemas hepáticos, la creatinina no es un muy buen marcador, ¿ya? Debemos considerar que los pacientes tienen baja masa muscular y por lo tanto, como mostró el doctor en una diapositiva, mostró que estos pacientes se escapan de poder estimar a través de la creatinina la velocidad de filtración glomerular. Y justamente en estos casos donde sirve la medición, que puede ser más engorrosa probablemente, pero es más fidedigna de la velocidad de filtración glomerular real que tiene un paciente con daño hepático, ¿ya? Eso es lo que yo voy a, no sé, el doctor Orozco ahí si quiere complementar. Ah, Excelente. También puede ser una alternativa para estimar mejor la función renal real en la medición de la cistatina C. Ya está disponible en casi todos los laboratorios en Chile. Sí, claro. sí. Ya está haciéndose en los hospitales. Sí, ¿no? Sí, Súper. El ISLGT2 lo nombraron, ¿verdad? Como hasta 20, que son la mayoría de los estudios, pero también hay opinión de expertos de usarlo en diálisis por sus efectos cardioprotectores, etcétera. La opinión de ustedes, ¿cuál es? ¿Hasta cuándo lo usan? Siempre. Sí, bueno, lo que hay que hacer es no iniciarlo si la filtración glomerular es menor de 20, pero si el paciente va progresando, no hay que suspenderlo, porque tiene beneficio hasta llegar a la diálisis. El problema es que los pacientes en diálisis no han sido incluidos en los estudios que mostró Tamara, por lo tanto no hay evidencia científica. No, no es que sean malos, sino que no sabemos qué efectos tienen. Y también esto es válido para el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No debe suspenderse a medida que el paciente va progresando, porque eso es un error. Eso está demostrado que aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular.
No sé De qué hecho, piensas tú, Tamara. los pacientes con inhibidor del sistema renina-angiotensina o sin llegan igual a diálisis. No se ha demostrado que uno llegue menos que el otro al sacarle el bloqueo, pero sí se mueren más. Por lo tanto, si no tiene ninguna complicación del bloqueo del sistema renina-angiotensina, no hay que sacarlo. Llámese hipercalemia, llámese un deterioro muy brusco de la enfermedad renal, pero eso hay que ver porque pueden haber otros factores asociados como uso antiinflamatorio, uso de otros fármacos, automedicación. Entonces tenemos que evitar sacar estos fármacos porque esto sí es lo que ayuda al paciente en términos cardiovasculares. ¿Ya? Ok. Exacto. Mm. Y acá le ponen un ejemplo claro de un paciente con una filtrado glomerular de 28 en un paciente de 91 años. Entonces, ellas plantean ahí, eh, en términos de expectativa de vida, ¿hacemos todas estas intervenciones? Bueno, en general, a esa edad, obviamente, es difícil pensar que uno va a tener los beneficios que estas terapias tienen demostrado, que son beneficios después de cierta cantidad de años, digamos. Claro. Yo creo que a esa edad lo que se justifica es un tratamiento que mejore la calidad de vida del paciente. Ahora, si el paciente tiene 98 años, pero tiene una insuficiencia cardíaca y eso lo obliga a hospitalizarse, a compensarse, quizás estas terapias están indicadas para el manejo de esa complicación, digamos. Pero obviamente uno no puede pensar que va a tener los beneficios de tener la progresión, beneficios que son a largo plazo. Entonces, yo creo que el uso de estos medicamentos en esos casos tiene que ser individualizado. Claro, Tiene que como ser la mayoría de los individualizado. tratamientos. Claro. Y yo creo que a lo mejor también la gente se confunde con el tema de la enfermedad arterial oclusiva crónica, como en el canaglifosina, que mostró un poquito de aumento de las amputaciones en Ujú. algunos pacientes con enfermedad renal, pero la verdad es que eso solo fue muy poco y fue en ese estudio y los otros estudios no han demostrado ninguna complicación vascular con estos fármacos, ¿ya? Sí, individualizar la terapia, sobre todo la presión arterial, para que el paciente no frágil no se caiga, no se marea, no tenga problemas de ese tipo. ¿Ya? Correcto. En los términos prácticos, también que les agradecen mucho sus alumnos, em, consideraciones prácticas para el manejo de infecciones genitales y en los pacientes con SGLT2 y cuándo habría que suspenderlo por este problema. Eh, En general, hay que evitar suspenderlos por este problema. Aquí, estas infecciones se producen sobre todo, tanto en hombres como en mujeres. Se producen sobre todo en diabéticos, pero no exclusivamente. Es importante entender que la glucosuria es un ambiente propicio para el crecimiento de las bacterias y también de los hongos. En los hombres también se produce, en las mujeres se acompaña de infecciones urinarias y ahí cistitis básicamente. Y ahí hay que insistir en las medidas de prevención general que toda paciente tiene que hacer para evitar la infección urinaria, como el vaciado frecuente, no aguantarse, etcétera. En los hombres se produce la balanitis del glande y ahí es muy importante educar al paciente acerca de la higiene, de que cada vez que orine se limpie, se lave, para que no quede orina azucarada, digamos, en esa zona. Con esas medidas en general se evitan estos eventos y es raro tener que suspenderlo por esta indicación. No sé qué piensas tú, Tamara. Sí, absolutamente. De hecho, de mi experiencia clínica, de muchos pacientes que trato con glifosina, a lo más he tenido un paciente que tuvo una balanitis y realmente él se trató y cambió los hábitos y nunca más tuvo problemas, pero volvimos al tratamiento porque el beneficio supera el riesgo, la verdad. Así que tenemos que mantener estos fármacos, ¿ya? Correcto. Y en ese mismo tópico, los cuatro pilares que mostró la doctora, nos preguntan, en el paciente con ERC, ¿iniciamos los cuatro pilares una vez? ¿Vamos progresivos? ¿Cómo lo propondrían Sí, ustedes como en términos prácticos? sí. Sí, yo creo que iniciar los cuatro al mismo tiempo debe ser bastante peligroso, ¿ah? Yo Claro. creo que lo primero aquí por orden. Lo primero es el uso de los inhibidores, bloqueo del sistema renina-angiotensina aldosterona. Después se agregarían los inhibidores de CXLT2. Después, según el potasio y otras consideraciones, ver el bloqueo del receptor de mineralocorticoide. Y los análogos del GLP-1 también podría tener un rol, pero en situaciones donde no esté controlado el tema de la proteinuria, de la progresión, de la diabetes, del peso, etcétera. Por lo tanto, hay que ir viendo paciente a paciente. Ahora, obviamente, si el paciente tiene una condición especial que justifique más un medicamento que el otro, ese orden puede cambiar. Por ejemplo, si tiene un hígado graso importante, tiene un riesgo de daño hepático, quizá el análogo del GLP-1 puede estar antes en la lista.
o si tiene una diabetes descontrolada, una obesidad importante, una apnea del sueño, quizás también el análogo del GLP-1 pueda tener un rol preferente. más precozmente. O sea, de hecho, el Exactamente. tratamiento tiene que ser escalonado. Uno, por el tema de la adherencia, porque puede ser que partamos muy brusco y tengamos que retirarnos muy brusco. Entonces, no es la idea. La idea es mejorar la adherencia, poder mantenerlos en el tiempo y por lo tanto hay que partir de a poco, ahí viendo la tolerancia de los fármacos. Claro, acá nos plantean también ahí el doctor Orozco tiene experiencia, yo creo, en por qué si estos fármacos están bien probados, tienen sólida y robusta demostración, no están en la canasta GES. Yo sé que las sociedades han hecho esfuerzos al respecto, así que Sí, a lo mejor quieres hablar sí. de eso. Sí, nosotros con la Sociedad de Cardiología, con la Sociedad de Diabetes, con la Sociedad de Medicina Familiar, hicimos un documento de consenso sobre el uso de los inhibidores de SGLT2 según la evidencia científica, y ese documento se envió al Ministerio de Salud para que le sirviera como documento técnico para tomar una decisión acerca del presupuesto que requiere la implementación de estos medicamentos. Este consenso va a ser publicado en la revista médica próximamente, así que va a ser de acceso a toda la comunidad médica chilena. Los problemas de implementación tienen que ver más bien con no querer hacer una inversión ahora para prevenir a futuro. Porque como muestran los estudios farmacoeconómicos, claramente lo que uno invierte ahora en dinero se va a reflejar a futuro en un ahorro. Pero una política de salud cortoplacista lamentablemente impide esta política que sería la más correcta. No sé qué piensas tú, Tamara, al respecto. Sí, no, absolutamente. La idea es que va a mejorar esto, ese es un problema de la implementación, pero también otro problema es el subdiagnóstico, como mostraba también Doctor. Que claro, tenemos que diagnosticar más la enfermedad, también ahí es una responsabilidad de nosotros, también en la atención primaria, diagnosticarla más y indicarlos más según los criterios de los distintos estudios, ya al paciente, al perfil de paciente. Tampoco vamos a gastar esta canasta de los huevos de oro, sino después vamos a terminar perdiendo este recurso eventualmente, entonces tenemos que perfilar bien al paciente y no indicarla en forma masiva, sino a los pacientes que corresponden. Y ahí entra el otro concepto también de la inercia médica, de que cuando llega el paciente a la consulta, el paciente lo vemos y no, ya el colesterol o la proteinuria no es tanto y no le agregamos los medicamentos. Entonces también ahí tenemos responsabilidad, aparte de los costos de implementarlo en el GES, tenemos responsabilidad nosotros de diagnosticarla más y de evaluar a quién más se lo vamos a indicar y no seguir con esta inercia en cada consulta. ¿Ya? Una par de preguntitas más porque estamos avanzados de hora, pero la hiperuricemia, que antes se le daba mucha importancia, ¿cierto? Entonces nos preguntan también las recomendaciones actuales, puntos de corte, fármacos, etcétera, el estado actual del tratamiento de la hiperuricemia. Sí, es una buena pregunta. La hiperuricemia ha sido relacionada como un factor de progresión de la enfermedad renal crónica y de Ujú. riesgo cardiovascular. Esto no ha sido demostrado en los estudios clínicos, en los ensayos donde se han usado fármacos hipouricemiantes, donde no han demostrado cambiar un poco el pronóstico. Eh, mi opinión es que los pacientes que tienen gota, que tienen litiasis de ácido úrico o alguna otra complicación relacionada al ácido úrico alto deben ser tratados. Los otros casos es discutible y yo creo que debe ser personalizado. Como decía Tamara, los inhibidores SGLT2 tienen también la propiedad de reducir el ácido úrico, así que puede ser una alternativa también a dar, por ejemplo, alopurinol o el fexubostat. ¿Ya? Exacto. Sí, eso es la llamada hiperuricemia asintomática, Claro. tratarla o no tratarla, ¿ya? Pero sí, no hay nada demostrado que beneficie, pero obviamente hay que controlar todos los factores de riesgo, ¿ya? Acá le hacen una pregunta que no tiene una relación estricta con esto, pero en el fondo, pero que también está un poco más medio de moda, digamos, es que es la suplementación de magnesio. Lo ponen en pacientes en diálisis, también se usan pacientes en trasplante. ¿Qué opinión tienen al respecto? eh, Hay que reconocer que hay pacientes que tienen déficit de magnesio, pacientes que usan diuréticos, pacientes desnutridos. Los pacientes de trasplante sí, porque ahí el tacrólimo y la ciclosporina tienen un cierto efecto que causa pérdida urinaria de magnesio. Ahora, la reposición de magnesio en personas que no tienen factores de riesgo, a mí me parece que no ha demostrado ningún beneficio. En los pacientes en diálisis hay que tener cuidado porque per se pueden tener niveles de magnesio elevados. Entonces, yo creo que no es un grupo que se deba beneficiar
de esta terapia. Yo creo que hay que elegir muy bien al paciente al que se le aporta. Sí, Sí, absolutamente de acuerdo. Más encefalopatía, en claro, diálisis. tiene su riesgo. Mm, La dosis de inicio de la finerenona. En general, yo Mm, personalmente parto con 10 miligramos y observo la respuesta del potasio. Si el ya, paciente, a veces con 10 miligramos basta para cumplir el objetivo, que muchas veces es reducir la albuminuria. Si el paciente no ha reducido la albuminuria en grado significativo y el potasio está en rango normal, se sube a 20 miligramos. claro. ¿Ya? No sé cuál es tu práctica, Sí, lo Tamara. mismo, sí, absolutamente. Hay que tener cuidado hay que tener un buen potasio, menos de 5 para la indicación, y por la velocidad de filtración, partir con 10 y ir viendo la tolerancia, tal cual. Ujú. Bueno, y vamos a cerrar con una pregunta sobre el bloqueo RAS, que cuando preguntan en cuanto a su experiencia y evidencias, en Anapril o algún ARA específico o cualquiera, ¿cuál es la experiencia o lo que ustedes opinan? Sí. Ya. En general, no se ha observado no se piensa que hay una diferencia entre el efecto beneficioso de los IECA y los ARA2. Pero hay una cosa importante que quiero señalar. Los beneficios demostrados fueron demostrados, valga la redundancia, usando las dosis máximas de estos medicamentos, las dosis indicadas. O sea, el no tratar o el subtratar con dosis baja no es lo mismo que usar la dosis plena. Por lo tanto, los beneficios pueden ser inferiores a lo esperado porque uno no está usando la dosis adecuada. Y en ese sentido, muchas veces uno no puede usar la dosis adecuada, a veces porque baja mucho la presión, pero muchas veces por el potasio, porque hay hipercalemia. Y en ese caso, ahí el uso de los diuréticos, y próximamente vamos a contar en Chile con un medicamento que va a reducir un medicamento que antes el potasio en el intestino, que nos va a permitir reducir el potasio y usar estos medicamentos en dosis plena, porque son las dosis plenas las que logran el efecto terapéutico deseado. Mm. Y además agregar que hay que, ojalá, elegir fármacos que actúen las 24 horas, porque no sirve de nada dejarle Sí, un losartán al día y no tener controlado la hipertensión nocturna, por ejemplo, que más riesgo Estamos media cardiovascular. hora esperando, ¿Ya? Rodrigo. Así Ay, que ay, tenemos que no. mantener 24 horas el riesgo en general, o sea, la protección antihipertensiva, 24 horas. ¿Ya? Esta sí que es la última, les juro, que acá nos ya, pregunta una doctora que debe ser de la APS, porque los pacientes en enfermedad renal crónica hay como también esta como idea de suplementar folato y vitamina D. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Es que, digamos, para el manejo de la anemia, ácido fólico, ¿ya? Pero eso generalmente la anemia empieza a aparecer en etapas más avanzadas, etapa 4, etapa 5, y ahí podríamos eventualmente agregar el ácido fólico, ¿ya? La vitamina D, niveles de vitamina D, pero hay que tener cuidado obviamente con los niveles de calcio en pacientes con hiperparatiroidismo. Hay que tratar de evitarlo eventualmente, en hiperparatiroidismo secundario sobre todo, ¿ya? Digamos que esté muy hipercalcémico. sí. Ah, No hay que olvidar que la vitamina D hay varias. Entonces, muchas veces los pacientes al principio en etapa 3 y 4 pueden tener déficit de la 25 hidroxi y ahí ah. se pueden beneficiar del aporte del colicalciferol. Pero pacientes ya con enfermedad renal más avanzada, 4 o 5, requieren muchas veces el aporte de calcitriol, que es la vitamina D más activa, ¿no? Sobre todo para, a veces para frenar la paratormona, como dijo Tamara, siempre evitando un poco la hiperfosfemia en lo posible. Correcto. Muy Doctores, bien. se pasaron, contestaron muchísimas preguntas, hicieron una presentación estupenda, así que les agradecemos un montón. Nos encontraremos de nuevo. Muchas gracias. Que tengan buenas noches y Chao. buenas Muchas noches. gracias por la Que estén invitación. muy Muchas bien. gracias. Muchas Chao, gracias. Chao, gracias. chao, chao.